Buenos días. Hoy vamos a hablar de la superestructura textual. Esta forma parte de los componentes fundamentales del texto. Estos componentes son tres. Primero son las macroproposiciones, segundo son las macroestructuras y por último y tercero son la superestructura. Las macroproposiciones son las ideas principales de un texto, mientras que la macroestructura de aquellas ideas principales es la central o la jerárquica superior, mientras que la superestructura es del tipo textual. La superestructura, tal como su nombre lo indica, es la estructura formal que representa las partes en las que se organiza el contenido de un texto. Podemos decir que es el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo, por su forma habitual y por ello convencional de estructurar la información. Organiza las frases en secuencias y les asigna una función específica en la comunicación. Muy buen día, espero se encuentren muy bien. En continuación, cabe resaltar que la noción de superestructura se usa en modelos textuales de la lingüística anglosajona, especialmente el desarrollado por Van Dijk, que nos dice que el texto estructura su contenido global en dos tipos de estructuras: la macroestructura, que resume el contenido global, y la superestructura, que nos muestra la forma que adopta el discurso. Se pueden distinguir diferentes superestructuras de la mayoría de los hablantes de una lengua y a continuación vamos a ver algunos que usamos en distintos ámbitos. Los textos narrativos cuentan historias. Consiste en la ordenación de una serie de sucesos, ya sean imaginarios o reales, en el tiempo y espacio en el que se desarrollan. Una característica de este tipo de textos es que necesitan de un narrador. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos. Están los narradores en tercera persona. Son quienes cuentan la historia desde afuera. Narradores en primera persona son aquellos que cuentan los hechos desde dentro y aportan una visión particular de los mismos. Narrador protagonista. El narrador y el protagonista son la misma persona, por lo que se debe tener en cuenta la gran importancia del monólogo interior. Narrador testigo. Es un personaje secundario que presencia los hechos y se encarga de contarlos. Narrador omnisciente. Él es el que conoce todo sobre la historia, desde los hechos pasados, futuros, incluso hasta los pensamientos de los personajes. También están los narradores observadores. Son quienes solo registran lo que se percibe en los sentidos. Se comportan como si fueran un tipo de cámara de video. En cuanto a la estructura, la forma clásica de una narración se puede dividir en introducción, nudo y desenlace. No obstante, también es posible comenzar un relato en mitad del asunto o incluso comenzar una historia desde el desenlace, que es algo muy común en las novelas contemporáneas. Esta superestructura está presente en todos los relatos reales o de ficción, como fábulas, chistes, mitos, cuentos, diarios, crónicas o noticias. Los textos expositivos incorporan a nuestro juicio los textos que Werlich denominó explicativos y descriptivos, cobrando una gama de 4 posibles organizaciones macroestructurales. Primero, la organización respuesta, que estructura la información textual en dos componentes: el problema, que plantea una situación en la que hay un marco de datos, laguna o vacío para resolver, y la solución, que sigue temporalmente al problema y resuelve tal laguna o vacío. Segundo, la organización causal. Esta también relaciona dos componentes, el antecedente y el consecuente, pero entre ellos hay una relación causativa, que hace que el antecedente genere o provoque el consecuente. Tercero, la organización comparación, cuando la relación entre dos componentes es de confrontación entre sus diferencias y semejanzas. Esta confrontación puede ser planteada como alternativa, adversativa o analógica. Cuarto, la organización descriptiva. En ella, un componente es analizado en sus rasgos, cualidades, atributos o características. Ahora el siguiente tema que veremos son los textos argumentativos, los cuales se conocen como secuencias de razonamiento o más bien como una serie de instrucciones que se dedican a la sustentación de ideas de una forma lógica y generalmente esto se realiza con el propósito de mantener o cambiar las ideas o convicciones que siguen las personas. Nuestro siguiente tema son las cualidades del texto. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto coherente y cohesivo de actos comunicativos, donde se organizan por oraciones relacionadas temáticamente.
Un texto es una muestra de la lengua que posee textura. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una expresión donde las partes están totalmente relacionadas de manera que logran crear un sentido. Un texto puede ser de varias maneras, tanto como breve, extenso, en verso, prosa, literario, religioso, político, entre otros. Y un texto escrito se compone a partir de 5 propiedades. Y estas son, bueno, la primera consigue un propósito comunicativo específico. La segunda tiene un sentido completo. La tercera, la unidad. Cuarta, coherencia y quinta, cohesión. El propósito comunicativo es la función que cumple un género al interior de una comunidad discursiva. Todo el que escribe tiene una intención, ya sea dar información, contar o explicar algo. Por ello, al momento de escribir, es importante saber con qué intención se hace, para así poder estructurar el texto y escribir en función de su intención. Sin embargo, a menudo los textos no revelan de forma explícita la intención o el fin con el que se utilizan, más aún si consideramos que muchas veces los mensajes son indirectos. Para ello, es necesario que el emisor considere aspectos de la situación comunicativa que son relevantes para que el lector pueda interpretar adecuadamente su intención y así lograr una comunicación efectiva. Ahora bien, ¿qué es el sentido completo o a qué hacemos referencia cuando hablamos de él? Pues es al hecho de exponer información suficiente para que el lector comprenda el propósito del texto y pues esto se puede lograr por medio de diferentes formas, como el manejo de referencias en el texto, tener en cuenta a quién va dirigido para hacerlo más claro posible al momento de redactarlo y complementar la información sin extender tanto el texto, entre otras cosas. Unidad y cuidado, no te vayas a confundir con la característica anterior. Este principio se refiere a la cantidad de información presente en un escrito. Esta unidad se puede ver afectada si 1. No hay información suficiente que apoye la hipótesis o argumentación y 2. Hay información de más o irrelevante para nuestro tema. La cohesión. Esta palabra viene del latín cohesium, que significa estar unido o efecto de fusionar diferentes elementos, lo que textualmente se puede definir como el hecho de que cada frase que complemente un texto tenga relación con el resto en cuanto a los mecanismos gramaticales que emplee, a fin de que éste sea interpretado de una forma más fácil. La cohesión comprende 3 procedimientos para ser llevado a cabo. El primero es la estructuración del texto o estructuración textual, que es la sustitución de términos en el texto para que no sea tan repetitivo. La segunda es el elipsis, que es el omitir algunas frases o palabras sin que afecte el sentido del texto. Y el tercero es el uso de conectivos, que se refiere al manejo de una palabra que cumple la función de fusionar o relacionar las ideas del texto sin cambiar la lógica que ya llevan. Seguimos con la coherencia. Esta propiedad se refiere a las relaciones lógicas existentes dentro de un texto. Pueden ser a nivel microestructural o macroestructural. Para que un escrito sea coherente debe seguir algunos principios que los diré a continuación. 1. Las secuencias proposicionales deben ser organizadas para que logren mostrar la intención comunicativa del autor. 2. Debe haber secuencia y relación entre cada oración y cada párrafo. 3. Debe haber una relación coherente entre todas las oraciones. 4. Las preposiciones están ligadas entre sí por las circunstancias anteriores. 5. Para que una opinión sea coherente, debe basarse en lo que Aristóteles denominó como tópicos, hoy en día llamado garantes, que son principios que son aceptados por la gran mayoría. Y por último, no olvidemos que entre las propiedades del texto se encuentra la adecuación, que se presenta cuando se ajusta de 2 formas la situación comunicativa que se presenta en el texto. La primera es el ajustarse al emisor que enuncia y al receptor que, a quien va dirigido el texto o lo que estamos enunciando. Entonces un ejemplo de esto puede ser el léxico que vayamos a implementar con un niño y una persona mayor. Con un niño este léxico debe ser muy simple y se deben emplear ejemplos llamativos, más a diferencia con el adulto debe ser de una forma más seria, por decirlo así. Y la segunda es el ajustarse a la intención con que se ha producido el texto, o sea, no cambiar el sentido de ninguna forma al texto
y tratar de transmitir lo que está destinado a transmitir, por decirlo así. O sea, no dar una idea diferente o errada al texto.